Tengo recuerdos vívidos de esta casa que no puedo olvidar. Vienen a mi mente cada vez que paso, porque tengo que manejar por aquí al menos 2 o 3 veces por semana. Hace 30 vine aquí con Ken, mi padre. Él me dijo que bajara y lo esperara en el camión. Por desgracia tuve que ir al baño. Aguanté lo más que pude y finalmente decidí subir. Si no hubiese tenido que ir al baño, no habría tenido que subir ni ver nada de lo que vi. Esa fue la primera vez que vi un cadáver fuera de un ataúd. Y es algo que nunca voy a borrar de mi mente. Cada vez que voy a dormir, imagino cosas relacionadas a eso. Lo que hizo fueron cosas que le darían pesadillas a la mayoría de la gente. Mucha gente no me creyó, mucha gente pensó que estaba bromeando. Y esperaron tanto que muchas personas salieron lastimadas. Yo tampoco le habría creído a un niño, pero debieron. Nací en Cleveland y me dieron en adopción. Mi madre Kathy me adoptó al nacer. Cuando cumplí 7 años me presentó al hombre con el que planeaba casarse, y ese era Ken. Un día me llamaron al comedor porque yo había escuchado algunas cosas en la iglesia sobre Ken, y que no era una buena persona. Mi abuelo y mi mamá me dijeron que Ken había estado en prisión. Había sido condenado por un cargo de asesinato. Me dijeron que se había escapado de la casa a los 18 años y que necesitaba dinero. Vio a alguien, le robó, el robo salió mal y el hombre al que asaltó perdió la vida. Mi abuelo dijo que Ken había tomado una mala decisión y que la gente comete errores y que por eso estaba bien darle una segunda oportunidad. Ken cumplió su condena, 15 años, y como cualquiera merecía una segunda oportunidad. Y como era libre, al parecer, otras personas pensaron que merecía una segunda chance. Y como era pequeño, en mi mente pensé que había hecho algo para merecer estar libre. A veces pienso que Ken no debería haber salido la primera vez. Si no hubiese salido esa vez, muchas personas se habrían salvado. Esta es la mesa de la cocina de la casa de la calle 7. Y me estaba enseñando a jugar al Rummy 500. En esta mesa estábamos sentados cuando, por primera vez, él me ahogó. Los primeros recuerdos positivos que tengo de Ken son los juegos de naipes. Pero al poco tiempo de conocer a mi padre, comencé a ver otros lados de él que no todos veían. Ken tenía 2 personalidades. Por un lado, era un padre dulce y bondadoso. Y por el otro, era un psicópata sádico loco que era capaz de dispararte en la cabeza si te pasaba muy cerca. Dependía de qué lado estaba ese día. Una tarde estábamos sentados en la mesa de la cocina y comenzó a contar una historia de una pelea que tuvo en prisión. Lo habían atacado 3 personas y usó un palo de escoba para defenderse y los mató mientras estuvo en prisión. Me reí mucho porque pensé que era una broma y luego, un segundo después, tenía su mano en mi cuello. Me ahorcó y me dijo, nunca me digas mentiroso, y recuerdo que lo dijo una y otra vez. Mi mamá lo detuvo y nunca volvió a tocarme así. Nunca me puso otra mano encima, pero nunca más lo llamé mentiroso aunque no le creyera. Le gustaba contar historias y a veces esas historias eran muy locas. Y si creía o no creía lo que él contaba, jamás se lo decía, porque sabía cómo reaccionaría si lo llamaba mentiroso. Amaba enseñarme todo. Me enseñó a cazar, a hacer trampas, usar armas. Me enseñó cosas de plomería, electricidad y construcción. Me enseñó todo lo que podía enseñarme. Él siempre pensó que cazar y hacer trampas era importante, y construyó una habitación en un costado del garage, donde colgábamos los animales. Esta había sido la primera vez que fui con él a atrapar castores, y este era uno de los castores que habíamos traído. No me gustaba ir a esta habitación y ver a animales colgados
y siempre había animales o colgados o enjaulados. Esta fotografía fue tomada un año después del incidente de la zarigüeya. Un día habíamos ido a atrapar animales y había una zarigüeya enorme con la pata atascada en la trampa. Y él tenía su pistola, pero en lugar de dispararle al animal que estaba en la trampa, decidió tomar su palo de madera. Lo llamaba su moledor, pero era una porra de madera. Le dio un golpe a la zarigüeya y él se rió porque no murió. Continuó dándole golpes y esperando una y otra vez. Y cuando el animal se movía, se retorcía o intentaba levantarse, él le daba otro golpe. Se alejaba un poco, se reía y decía, esta cosa no se muere. Siempre que golpeaba a la zarigüeya parecía un demente. Sus ojos estaban vacíos y tenía una sonrisa extraña en su rostro. Diría que era una sonrisa sádica. Nunca lo había visto sonreír así. Lo había visto matar animales. Pero esa vez parecía... no lo sé, parecía estar disfrutándolo. Eso duró unos 5 o 10 minutos, cuando debería haber durado solo unos segundos. Luego de matar a la zarigüeya, me la dio y la tuve que cargar hasta el camión. Fue perturbador. Nunca antes lo había visto así. En el momento no lo entendí, pero con el tiempo recordé la historia que me dijo en la mesa de la cocina de cuando con un palo de escoba y luego lo vi matar una zarigüeya con su moledora, como la llamaba. Esa fue la primera vez, si no me equivoco, que pensé que esa historia era verdad. Empecé a creer más en sus historias después de eso. Ken siempre tuvo armas, pero no tenía permitido tener una porque estuvo en prisión y era un criminal. Por eso las tenía escondidas. Tenía armas escondidas debajo de una pecera que había construido, también debajo de una máquina de gaseosas antigua, también debajo de la cama, en su camión. Su arma favorita era una Makarov 18 milímetros. La llevaba a todos lados. Recuerdo la primera vez que la limpió frente a mí. Limpiaba cada bala antes de meterla en el cargador y usaba guantes para que sus huellas no quedaran marcadas. Me dijo que tenía que limpiar el arma por completo luego de tocarla. Y yo estaba fascinado porque lo escuchaba contar historias. Me habló sobre su pasado y de las cosas que había hecho. Se decía llamar solucionador de problemas. En su idioma, así llamaba a un sicario. Y me dijo que era un solucionador de problemas para algunas familias. Él decía que había hecho muchos trabajos y que había resuelto muchos problemas. Podría contar unas 15 historias ahora. Decía, me encargaré de algo y desaparecía. Se iba un par de días y luego volvía un poco diferente. Estaba un poco más cerrado. Había visto películas con sicarios, así que tenía una idea básica de lo que eran. Recuerdo que cuando era pequeño no estaba del todo seguro, pero cuando crecí no tenía dudas de que lo hacía. Era un asesino. Cuando conocí a Ken solíamos ir a ventas de garage. Si veía una en el camino se detenía porque quería ver qué encontraba para hacer dinero. Una tarde paramos en una venta de garage y había una mesa artística para dibujar. Amaba colorear y dibujar. Cuando la vi, la quise más que a nada. Le rogué que la comprara. Recuerdo que había una mujer a cargo y luego comenzó a negociar el precio de la mesa. Intentó comprarla, pero no quería pagar su precio. Su parte favorita era negociar y no pudo negociarla. Cuando nos fuimos estaba muy furioso por no poder conseguirla a su precio. Y me dijo, oh, la tendrás, o te conseguiré una. Me aseguró que me la daría. Estaba enfadado. Nos fuimos de la venta de garage. Me llevó a casa, me dejó y luego se fue. Me dejó en casa más o menos una hora. Luego volvió a buscarme y me llevó a la venta de garage. La mesa de dibujo estaba afuera, no era el lugar donde estaba más temprano. Y dijo que era mía. No había nadie en la venta de garage y no había ninguna mujer que estuviera a cargo. Pensé que cuando se había ido a negociar porque era persistente y no me pareció raro que lo haga. El único cambio que noté en Ken cuando volvimos fue que estaba apresurado. En cuanto salió del garage dijo, vámonos, tenemos que irnos ya. Ni siquiera la atamos y siempre atamos todo. Cargamos la mesa al camión y nos fuimos. Y recuerdo que ese viaje a casa fue diferente al
primer viaje. Un par de días después, la policía estaba en la puerta y lo interrogaron por la muerte de alguien, porque alguien había reconocido su auto en la casa. La mujer había muerto. No supe quién hasta mucho después. Me tomó un par de años darme cuenta que había sido él, pero ahora sé que fue él. Y la policía también lo sabe, pero no pudo probarlo. Estuve en casa como mucho 1 hora y supongo que en ese lapso de tiempo ella perdió la vida. Siento que pedir la mesa le costó la vida a esa mujer. Y yo cargo con eso hace, ¿qué? ¿Más de 30 años? Quiero decir que lo lamento. Me siento responsable. Sin dudas. Soy responsable. Si no la hubiese pedido, eso no habría pasado. Creo que nunca admití eso en voz alta. Ken siempre hacía trabajos para todo el mundo. Hacía de todo. Hacía plomería, trabajaba en bares, hacía techos, construía garajes, desarmaba cosas. Hacía mudanzas. Por lo general me llevaba para que le diera una mano. Cuando tenía 12 o 13 años, me llevó a uno de sus trabajos. Esa vez íbamos a ayudar a una amiga suya, Patty, a mover sus muebles de un apartamento a otro. Ken se encargaba del mantenimiento de ese edificio. Ya habíamos llevado algunas cosas y Ken me dijo, espérame en el auto, bajaré en un minuto y terminaremos el trabajo. Bajé al auto y me quedé sentado. Pasaron 5 o 10 minutos y me dieron ganas de ir al baño. Así que salí del camión, aunque me dijo que no lo hiciera, subí las escaleras del apartamento y giré para llegar a la puerta. Cuando la abrí, ella estaba en el piso, bañada en sangre y desnuda. Sabía que estaba muerta, pero no sabía qué había pasado. La había visto 10 o 20 minutos antes. Intenté bloquear ese recuerdo tanto como pude estos años. Pero recuerdo que grité. Grité y grité. Me tapó la boca con la mano y me obligó a bajar las escaleras. Mis pies apenas tocaban los escalones. Me sacó de ahí lo más rápido posible. Le pregunté qué había pasado y me dijo que había habido un accidente. Solo me dijo eso. Me dijo que diga que nunca estuve allí. Apenas llegamos a casa le conté a mi mamá y ella no me creyó. Creo que estaba cegada a todo lo que sucedía. Mi mamá aún hoy me dice que si se hubiese dado cuenta de lo que sucedía, lo había terminado hace mucho tiempo. Recuerdo que él me había dicho que no dijera nada de lo que vi. La policía vino a hablar con él ese día y me preguntaron si estuve allí. Y les contesté que no. Si hubiese dicho que sí, la policía tal vez habría encontrado la forma de interrogarme, pero al final el caso se cayó. La policía dejó de interrogarlo y una vez más no había evidencia. Entre la policía que lo liberó y todo el mundo diciéndome que no vi nada y que no estuve ahí, comencé a dudar de lo que vi. Pensaba, ¿eso fue en serio? ¿En serio vi eso? La policía siempre lo interroga y lo deja ir. Tal vez soy yo el que está viendo mal las cosas. Cuando intenté racionalizar lo que vi, me dije a mí mismo que tal vez se había caído y fue un accidente. Cuando salió de la ducha se cayó y él la recostó ahí. Dudé de mí mismo mucho tiempo. El edificio de ladrillos amarillentos detrás de mí es donde Patricia fue asesinada. El edificio se ve igual, parece que no volvieron a pintarlo ni nada. La única diferencia está en la esquina, la ventana está tapiada y antes no estaba tapiada así. Dejamos el camión en el segundo estacionamiento, ese de ahí. El auto de ella estaba en el primero, el que está junto al edificio amarillo. Tengo pesadillas todo el tiempo. Me recetaron píldoras para poder dormir y descansar algunas noches. No merecía lo que le hizo Ken. Era una de las mujeres más amables que conocí. Bromeé con ella en el primer viaje por las escaleras. Todo parecía estar bien y cuando subí al baño ella estaba en el piso. Salimos por la puerta que está a la izquierda de los medidores eléctricos y nos subimos al vehículo que estaba ubicado más o menos en el medio del edificio blanco y nos fuimos. Me imagino que lo que hizo fue rápido, al menos espero que así haya sido. Ojalá no lo haya alargado y espero que ella no se haya quedado ahí sufriendo cuando nos fuimos. Creo que la estranguló y la cortó, pero él me giró muy rápido. O sea, tengo una especie de visión en mi cabeza de lo que vi, pero durante mucho tiempo me dijeron que no vi lo que vi. Me dijo una y otra vez que había habido un accidente y que teníamos que irnos. Acababa de verla. Todo estaba bien un rato antes y luego estaba desnuda en medio del baño y eso no fue un accidente.
Ken tenía muchos trabajos de mejoras para el hogar. También instalaba sistemas de seguridad. Una vez instaló un sistema de seguridad en una casa y me dijo que necesitaba que fuera con él para ayudarlo a reparar el problema que tenían en la alarma. Cuando llegamos, la mujer que vivía allí dijo que se estaba preparando para hacer galletas y nos pusimos a trabajar en lo nuestro. Ken parecía estar relativamente feliz y la verdad no noté nada raro ni nada malo en él. Yo estaba en la habitación y él se encontraba en la sala de estar y el comedor. Y escuché un ruido muy fuerte, un gran golpe. Fue muy fuerte, demasiado fuerte. Le pregunté a mi papá qué había sido y si estaba bien. Me respondió que había roto algo por accidente y que me lo diría cuando nos fuéramos. Me dijo, quédate ahí, yo me encargo. Terminamos el trabajo de la pared, conectamos el cable y terminamos el sistema de seguridad. Luego nos preparamos para irnos. Pasé por la habitación y pude ver hacia la sala de estar. Cuando nos fuimos, ella estaba en el sofá de la sala de estar con una bolsa de hielo en la frente. Le pregunté qué sucedía. Dijo que la mujer tenía dolor de cabeza y fue a recostarse. Él la ayudó con la bolsa de hielo. Me dio su pañuelo azul que llevaba siempre. Me hizo limpiar el picaporte, el panel de la alarma, la puerta también mientras sacábamos todo. Me pareció raro. Me dijo que usara el pañuelo al cerrar para no ensuciar la casa. Se aseguró de que yo limpiara, configurara la alarma y cerrara la puerta a la salida. Eso fue lo raro. ¿Por qué configuraríamos la alarma con ella adentro? Unos, digamos, 2 días después, escuché en la radio que había muerto de un disparo. Al parecer su esposo llegó a la casa y no se dio cuenta de que estaba muerta. Pensó que solo estaba recostada y le llevó tiempo darse cuenta de que había muerto. Al día siguiente la policía volvió a nuestra puerta. Ahí entendí y me di cuenta de que algo estaba sucediendo, pero una vez más nadie me creyó. Se lo dije a mi terapeuta. Mi terapeuta me dijo que estaba exagerando, que no sabía lo que estaba diciendo. Lo mismo que me decían todos los adultos. Hay mucha gente que no me creyó, mucha gente pensó que era un chiste. Le dije a mi mamá que pensaba que fue él y me dijo que estaba exagerando. También hablé con Ken y le pregunté por qué seguía pasando lo mismo. Y su respuesta fue, son patrañas. Cada vez que matan a alguien en Canton vienen a verme. Acabo de salir de la cárcel y cuando dijo eso pensé que tal vez tenía razón. Quería creerle. Y no quería creer que era capaz de hacer algo así. De vez en cuando la policía venía a nuestra casa y mi padre era acusado de asesinar a alguien. Nunca pasaba nada. Si hubiesen tenido la evidencia, lo habrían arrestado. Si la policía no pensaba que lo hizo, ¿por qué yo debería pensarlo? Luego me enteré de que interrogaron al esposo. Todo el mundo decía que había sido él. Pensé que tal vez el esposo había llegado y ellos pelearon. Así que una vez más había intentado borrarlo de mi mente. Unos años después del último incidente, Ken tuvo un altercado con un amigo y socio del trabajo y terminó en prisión por 5 años. Cuando Ken salió de la cárcel, mi vida había cambiado mucho. Mi madre y él estaban divorciados y yo planeaba casarme. Antes de conocer a mi esposa, tuve 2 hijos con una pareja anterior. Tuve una terrible batalla por la custodia de mis 2 hijos mayores por años, que me causó mucho estrés. Y Ken estaba al tanto de lo que me lo estaba causando. En la boda, justo antes de casarnos, mi prometida Mindy se me acercó y dijo que Ken le ofreció matar a la madre de mis hijos como regalo de bodas. Ella pensó que bromeaba, pero yo sabía que era una oferta real porque conocía la historia de Ken. Sí, era en serio. En ese momento me di cuenta de que había matado a las 3 mujeres. Cuando ofreció eso en mi boda, confirmé todo lo que siempre pensé e inmediatamente miré a Mindy y le dije, Mindy, espero que hayas dicho que no. Ella se rió a carcajadas y dijo, ¿por qué? Estaba bromeando. Y le dije, no es un chiste, dime que le dijiste que no.
No me cabe ninguna duda de que si ella hubiese dicho que sí, unas 2 semanas después de eso, la madre de mis hijos mayores habría muerto. Esta es del día que me casé con mi esposa. Fue unos 10 minutos antes de que le ofreciera su servicio como secretario de regalo de boda. Lo dijo con completa seriedad. Me alivia que mi esposa haya dicho que no. Pero hizo esta oferta y luego una hora y media o 2 después, cuando la boda terminó, estaba sentado compartiendo su plato de comida con mi hijo menor. Muestra exactamente lo que viví toda mi vida. Un minuto era ese tipo horrible que hacía esas ofertas y al minuto siguiente era la persona más amable del mundo que compartía todo lo que tenía. Cuando lo vi sostener a mi hijo en su regazo mientras le daba de comer, lo primero que pensé fue, todavía hay chances de convertirlo en una persona decente. Y lo intenté, e intenté, e intenté. Por desgracia, no funcionó. La primera vez que supe sobre la muerte de Linda Smith fue en un periódico local. Había visto a Linda varias veces. Ken hizo varios trabajos en la casa de una de sus amigas y también vino a nuestra casa a las parrilladas y fiestas que Ken hacía en nuestra propiedad. El fin de semana anterior a su muerte vino a una parrillada en nuestra casa. Leí que la habían asesinado y que la escena del crimen era espantosa. Cuando leí la descripción, parte de mí supo que había sido él. Sin dudas había sido él. La primera vez que pude hablar con él, estaba cargando su camión. Le pregunté si había leído las noticias. Me dijo, sí, lo leí. Estoy seguro de que tarde o temprano vendrán a interrogarme. Pero esta vez ya no era un niño. Dije, ¿qué quieres que les diga si vienen? Que me fui de la ciudad y no sabes dónde estoy. No tenía ninguna duda de que había sido él. Y no iba a mentir por él. No iba a decirles que no sabía dónde estaba, ni que estaba fuera de la ciudad. Sabía dónde estaba y lo dije. No podía no decir nada. Contacté al departamento de policía y dije, necesitan buscar a Ken. Y me hicieron ir y me interrogaron. Y le di al oficial los detalles de lo que creí que había pasado. Le dije que había sido estrangulada y comencé a dar detalles de la escena del crimen sin siquiera haber estado ahí. Y dijeron que sabía detalles que no debería saber para ser alguien que no estuvo allí. Cuando me preguntaron cómo lo sabía, les dije que coincidía con otro caso. Me pusieron a prueba con un detector de mentiras y se dieron cuenta de que no estaba mintiendo. Y me preguntaron si podría hacerlo hablar. Me preguntaron si hablaba de esas cosas conmigo y dije que sí. Lo veré esta semana. Esa fue la primera vez que usé un micrófono en mi vida. Son las 3:53 del 3 de enero. Estoy yendo a Ferraros a reunirme con Ken Roth y conversar con él. Dejaré la grabadora encendida, así que ya la escondí. Cada vez que usé un micrófono me sentí conflictuado, porque era el hombre que quería meter en la cárcel, pero también se trataba de mi padre. ¿Cuándo te llevaron de nuevo a la estación? La otra noche me llamaron a las 8 de la noche y me hicieron la misma maldita pregunta. Hice todo lo posible para que Ken admitiera cosas. Intenté que hablara sobre Linda e intenté que hablara sobre las otras 3 mujeres. Creen que pudo haber sido su esposo, pero no tienen pruebas, ni evidencia, ni nada. Ahora están en un callejón sin salida. Como lo que pasó las otras veces. Intenté sacarle todo lo que pude para que la policía pudiera usar a su favor y lo hicieran admitir que había matado a Linda. El reporte dice que fue estrangulada. Nunca leí el reporte, nunca lo vi. Él nunca habría pensado que yo estaba usando el micrófono. Por eso sabía que si alguien podía hacerlo admitir algo, ese era yo. Tuvo que haber sido alguien que tenía las llaves de la casa o la conocía muy bien porque sus llaves estaban con ella en la casa. Pero dijeron que no faltaba nada. Sus anillos, sus joyas, todos sus objetos estaban en la casa. Tuvo que haber sido alguien que conocía. Me preguntaron si sabía quién había ido y les dije que no. Las veces que usé un micrófono, él siempre tuvo su arma. Siempre. Así que cada vez que me senté a hablar con él, pensé, ¿qué haría él si supiera
que tengo un micrófono. Sabía que me dispararía. Y eso me ayudó aún más a entender que tenía que hacerlo hablar. Eso me mantuvo enfocado en lo que debía hacer. Pero es normal. Sabes cómo son. Sabes cómo es esto. No, sí. Les dije que puedo seguir jugando sus juegos estúpidos tanto como ellos quieran. Esa fue una de las veces que usé un micrófono para intentar hacer que hable. Abordé el tema más de lo normal, o que otras veces, porque tenía miedo de que lastimara a alguien más. Tenía miedo de lo que seguiría haciendo, o cuántas personas sufrirían por su culpa. Luego, seguí intentando mucho tiempo porque quería ver si hablaba. Y creo que más o menos en ese momento fue cuando se dio cuenta de que yo tramaba algo. No tengo forma de saber a ciencia cierta cómo lo descubrió. Pero creo que encontró, no sé cómo, alguna forma de enterarse de que yo estaba hablando con la policía, y ahí fue cuando descubrí que era aún más peligroso de lo que pensaba. Luego de que comencé a hablar con la policía, noté que sucedían algunas cosas extrañas. Un camión nos empujó a mí y a mi hijo de una carretera cerca de nuestra casa, y caímos en una zanja. Alguien entró a nuestra casa y aflojó las tuberías de 3 lavabos a la vez, a tal punto que inundó nuestra casa. La noche siguiente alguien había abierto las ventanas. Se desconectaban las baterías de los autos y nuestras cosas comenzaron a moverse también. Una fotografía aparecía en otra habitación, o una foto de la familia desaparecía. Una sola persona tenía la llave de mi casa, y ese era Ken. Me di cuenta de que eran mensajes para que cerrara la boca. Una noche estábamos todos en la sala de estar, tranquilos como de costumbre, a punto de ver televisión, y de repente vi un punto rojo que se posó en mi pecho. Lo tenía justo aquí, y la luz comenzó a moverse por la pared hasta llegar a donde estaba mi hijo mayor. Antes de que pudiera llegar a él, le grité a Mindy que apagara las luces y se tirara al suelo. Arrastré a mi hijo al piso. No era uno de esos punteros de larga distancia. Ya había visto luces láser en armas y es exactamente lo que era. No era un puntero láser, era una mira láser de un rifle o quizá de una pistola. Y sabía que Ken tenía uno en un rifle y en una pistola. Tenía tanto miedo. Creo que nunca tuve tanto miedo en toda mi vida. Creo que Ken intentó asustarme porque tenía información y porque conocía detalles que nadie más sabía. Y él sabía eso. Dejamos las luces apagadas y nos quedamos todos juntos en una habitación que tenía una sola ventana que daba en otra dirección. Esa noche decidimos que íbamos a rentar un camión e irnos. Íbamos a dejar todo. Dejé todo, toda mi vida, mi carrera. Y nos mudamos a un sótano por 2 años. No le dijimos a nadie dónde vivíamos. Recibí una llamada de un amigo que me dijo que había más de 20 o 30 patrullas rodeando la casa. Estaba lleno de policías. Ken terminó siendo arrestado por posesión de armas porque un criminal no tiene permitido tener armas. Lo arrestaron y le dieron 2 años en prisión. Durante ese tiempo, la investigación por el asesinato de Linda Smith había avanzado. Había un nuevo alguacil a cargo que quería asegurarse de que Ken no saliera de prisión luego de esos 2 años. 1 año después, fue acusado de haber matado a Linda Smith. No estaba seguro de la ventaja que tenían, pero pensé que por fin habían encontrado algo para encerrarlo. Mi esposa y yo fuimos al juicio todos los días y nos sentamos justo detrás de la silla de Ken, junto a la familia de Linda Smith. Pero estábamos ahí para apoyar a su familia, no a Ken. Me enoja que nadie me creyera. Si lo hubiesen hecho, si me hubiesen escuchado todos esos años y todas esas veces que se lo conté a todo el mundo, a terapeutas, a todo el mundo, ella hoy seguiría con vida. Me sentí aliviado. Sé que suena egoísta, pero le dije a todo el mundo durante muchos años lo que sucedía. Muchas personas que conocía desde mi infancia me enviaron mensajes y me contactaron en las redes sociales y en persona para decirme que lamentaban no haberme creído. Una parte de mí pensó que hizo lo correcto, pero la otra pensó que entregué a mi papá. Perdí a muchos familiares porque no querían admitir lo que hizo. Un familiar me dijo, deberías haber estado agradecido y cerrado la boca.
No puedo creer que delataras a tu padre. No puedo creer que eres una rata. En parte estaba triste porque sabía que jamás volvería a verlo en persona. Cuando fue a prisión nunca volví a contactarlo. Nunca intenté hablar con él. Me debatí si debía enviarle cartas, pero nunca lo hice. Desearía haberlo hecho. Desearía haberle preguntado por qué. Me gustaría saber por qué hizo lo que hizo. Ahora que no está, me arrepiento. Aún más porque nunca tendré ninguna respuesta. Lo diagnosticaron con COVID. Producto de eso entró en coma. Y mientras estaba en coma, él murió. Cuando me lo dijeron me deprimí. Yo fui al baño y me metí en la ducha. Me encerré en el baño por un par de horas. No quería salir de ahí, no quería hablar con nadie, no quería ver a nadie. Me sentía culpable. Yo fui quien ayudó a meterlo ahí y yo fui quien lo hizo morir solo. Y eso es lo que me hace sentir más culpable. No fue el hecho de que tuviera que pasar su vida en prisión, fue el hecho de que tuviera que sufrir y morir solo. Merecía pasar su cadena perpetua encerrado. No creo que mereciera morir como lo hizo en prisión. Y tengo que descubrir cómo lidiar con eso. Extraño al padre bueno con el que crecí. Extraño al hombre que me enseñó a disparar un arma y atrapar un animal. Y por mucho que lo amo por ser mi papá, una parte de mí lo odia por lo que me hizo pasar. No creo que haya suficiente evidencia y suficientes personas que sigan con vida hoy en día para resolver esos crímenes. La única manera que las familias de esas 3 mujeres lo sabrán es si me ven decir que él lo hizo y que yo estuve ahí. Por eso para mí siempre fue importante contar mi historia. Quiero que esas familias tengan algún tipo de cierre. Él nunca será condenado, pero puedo decirles que él lo hizo. Debería haber hablado más fuerte, debería haber dicho más. Dije varias cosas, pero tal vez podría haber hecho algo diferente. Y tal vez contar mi historia también conduzca a que se encuentren otras cosas y que hayan otras conexiones. Sé que hubo otros asesinatos. Cada historia que me contó no pudo haber sido una mentira. No me cabe ninguna duda de que hay muchos más.